Heredó el naranjal que nadie quería, pero el secreto guardado la hizo millonaria. Sofía Mendoza tenía 28 años cuando una carta certificada cambió el rumbo de todo lo que había planeado para su propia vida. El remitente era un despacho de abogados en un pueblito del interior llamado Naranjos del Valle, y el contenido era simple en la forma, pero abrumador en lo que representaba. Había sido designada como heredera única de un naranjal abandonado que había pertenecido a su tío abuelo Arturo, un hombre a quien toda la familia trataba como un excéntrico sin importancia. El naranjal no era el tipo de herencia que aparece en las historias que la gente cuenta con orgullo. No había fortuna acumulada en un banco, no había joyas escondidas en una caja fuerte, no había nada que hiciera brillar los ojos de inmediato. Lo que había era una propiedad vieja y medio olvidada por el tiempo, con una casa de 2 pisos que parecía a punto de ser devorada por las plantas, y cientos de naranjos que aún se empeñaban en dar frutos a pesar de años de descuido. Nadie de la familia había querido aquello. Nadie había asistido al velorio del viejo Arturo, ni al entierro, ni a la lectura del testamento. Cada quien había dado una razón diferente para la ausencia, pero el motivo real era siempre el mismo. Nadie pensó que valiera la pena. Nadie excepto don Arturo, que pasó los últimos 40 años de su vida cuidando aquel lugar en absoluto silencio y que, al escribir su testamento, eligió a la sobrina nieta que casi no conocía para guardar lo que había pasado toda su vida escondiendo. Sofía releyó la carta 3 veces antes de ponerla sobre la mesa. Estaba en el tercer día seguido de horas extra en el trabajo, con el cabello oscuro recogido en un moño que ya se estaba deshaciendo desde la mañana, y no había tenido tiempo ni de tomar café bien cuando el cartero tocó. El sobre con el escudo del despacho de abogados no era el tipo de correspondencia que esperaba en una mañana de martes cualquiera. Ella conocía a don Arturo de lejos, de esa forma distante y poco afectuosa con que se conocen a los parientes que aparecen raramente en las reuniones familiares, y que se quedan callados en un rincón mientras los demás hablan más fuerte. Tendría quizás 12 o 13 años la última vez que lo vio de cerca, en una fiesta de Navidad en la que él se sentó cerca de la ventana toda la tarde, mirando al patio sin que nadie fuera a hablar con él por más de 2 minutos. Sofía se había quedado a su lado casi media hora, sin decir mucho, solo mirando el patio junto con él. Y él había dicho en un momento, mirándola como si evaluara algo que no era visible en la superficie: «Sabes estar callada. Eso es raro». Ella no había entendido lo que eso significaba en ese entonces. Ahora, con la carta en las manos, empezaba a entender que tal vez aquella tarde junto a la ventana hubiera pesado más de lo que parecía. Ella fue. Pidió una semana de trabajo. Tomó el autobús una mañana temprano y estuvo 7 horas viendo cómo el paisaje cambiaba de la ciudad ruidosa al interior abierto y verde. Los naranjos empezaron a aparecer a ambos lados de la carretera mucho antes de llegar al pueblito, como si toda la región se organizara en torno a esos árboles de tronco grueso y copa generosa. El olor entró por la rendija de la ventana y se quedó con ella el resto del viaje. Naranjos del Valle era más pequeño de lo que había imaginado. Las calles del centro tenían empedrado irregular de piedra. Las casas eran bajas y pintadas en tonos de amarillo y blanco desgastados, y había una plaza con una fuente de piedra que no funcionaba desde hacía años, pero que tenía flores plantadas alrededor con un cuidado que decía mucho sobre las personas que vivían allí. Era el tipo de lugar donde los rostros desconocidos se notaban de inmediato, y donde todos sabían el nombre de todos sin necesidad de que los presentaran. El abogado se llamaba Alberto Esquivel, un hombre de 55 años, con cabello canoso bien peinado, gafas de armazón grueso y el aire metódico de quien ha pasado la vida organizando papeles ajenos. La recibió en un despacho pequeño que olía a madera vieja y café recién hecho, con una carpeta gruesa sobre la mesa que claramente había sido preparada con antelación. Su tío abuelo era excéntrico, eso todo el mundo aquí lo sabe, dijo él, abriendo la carpeta. Pero no estaba loco. Este testamento se hizo hace 5 años, con todas las formalidades que la ley exige.
y es completamente válido. La propiedad es suya, sin ningún gravamen oculto aparte del predial atrasado que está especificado aquí. ¿Por qué yo?, preguntó Sofía sin rodeos. Apenas lo conocía. Alberto se quitó las gafas y las limpió con el paño que guardaba en el bolsillo del chaleco antes de responder. Era un gesto que ella pronto aprendería a reconocer como el preludio de algo que él había meditado antes de decirlo. Dijo que usted era la única de la familia que tenía ojos de quien sabe esperar, que los otros siempre quisieron todo rápido y fácil, sin entender que las cosas buenas necesitan tiempo, y que usted era diferente. Sofía guardó silencio por un momento, y él dijo eso con base en que apenas me conocía. Don Arturo era un hombre que observaba a las personas con más atención de lo que ellas percibían, dijo Alberto, recolocándose las gafas. Pero necesito que sepa una cosa antes de que vaya a visitar la propiedad. Hay otras personas interesadas. ¿Qué tipo de personas? El abogado juntó las manos sobre la mesa. Su familia, y también un hombre de fuera que ha aparecido por aquí recientemente haciendo preguntas sobre la región. Eso quedó en el aire mientras Sofía firmaba los primeros documentos. Cuando salió del despacho, el sol estaba más alto y la sombra de la plaza se había encogido. Se quedó parada en la acera por un momento, con la carpeta bajo el brazo y un nudo en el estómago, que no lograba identificar bien si era miedo o anticipación. Probablemente eran las dos cosas. Alquiló un coche en la ciudad, siguió el mapa dibujado a mano que Alberto le había dado y tomó la carretera de tierra rojiza que llevaba al Naranjal. El GPS no funcionaba bien en esa zona, pero el camino era directo: carretera, curva, naranjos. Y los naranjos aparecieron como si el mundo entero hubiera conspirado para que ella llegara despacio, para que el impacto fuera gradual. Primero los más jóvenes en los bordes de la carretera, luego los más viejos, de troncos retorcidos y copas densas que formaban un techo verde dorado, por donde la luz de la tarde se filtraba en franjas. El olor era intenso, una mezcla de dulce y ácido que llenaba todo el coche, y que, por alguna razón que ella no supo explicar, hizo que sus ojos se humedecieran ligeramente. Entonces la casa apareció al final del camino y Sofía pisó el freno sin querer. Era una construcción de 2 pisos que había sido blanca en algún tiempo lejano. Las paredes eran ahora una mezcla de blanco amarillento y manchas de musgo verde oscuro que subían por las esquinas como una pintura hecha por los años. Enredaderas cubrían buena parte de la fachada y crecían alrededor de las persianas oscuras. El tejado de tejas antiguas tenía una inclinación noble, de ese tipo que las casas modernas ya no tienen. Había escalones de piedra en la entrada, con plantas creciendo entre las juntas, y una puerta de madera oscura que parecía pesada y sólida a pesar de todo. Era vieja, era desgastada, pero había algo en esa casa que no era decadencia. Era historia. Era la solidez de una cosa que había decidido mantenerse en pie por terquedad, que había visto pasar generaciones y se había quedado. Sofía salió del coche despacio. El vestido rojo que se había puesto esa mañana estaba arrugado del viaje largo y su cabello oscuro y ondulado caía suelto sobre los hombros después de tantas horas con el moño hecho. Levantó la mano instintivamente al mirar la casa, como si estuviera tratando de calcular algo que no podía medirse en metros. Es más bonita de cerca. La voz vino desde atrás de ella y se giró con el corazón acelerado. Recostado en uno de los troncos más gruesos de los naranjos, estaba un hombre al que no había visto llegar, con los brazos cruzados y una postura relajada, como si hubiera estado allí más tiempo que ella y no hubiera prisa por nada. Era alto, moreno, con el rostro marcado por el sol de quien trabaja al aire libre, los ojos claros que contrastaban con la piel bronceada. Llevaba una camisa a cuadros con las mangas arremangadas hasta los codos y tenía las manos callosas de trabajo pesado. En la cintura, un machete del tipo usado para desbrozar maleza. «Disculpa el susto», dijo él dando un paso hacia ella sin prisa. «Me llamo Mateo Aguilar. Cuido los naranjos desde hace unos 3 años, por acuerdo con don Arturo. Sabía que algún heredero iba a aparecer tarde o temprano». «Sofía Mendoza»,
respondió ella, aún con el corazón acelerado. Era sobrina nieta de él. Sé quién eres, dijo él. Él hablaba de ti. Aquello la sorprendió tanto que se quedó sin respuesta por un momento. Don Arturo hablaba de ella, a un hombre que nunca había visto. ¿Qué decía? Mateo solo sonrió, una sonrisa discreta que no revelaba mucho, y cambió de tema con la naturalidad de quien sabe que algunas respuestas tienen su momento justo. ¿Quieres ver la casa? La casa era grande por dentro, más grande de lo que prometía por fuera. Tenía techos altos, muebles de madera oscura que olían a cedro y tiempo, paredes con papel descascarándose en algunos puntos, pero con la estructura intacta. El piso de tabla corrida crujía en puntos específicos, como si anunciara la llegada de cada visitante, y las ventanas, al abrirse, enmarcaban el naranjal de una forma que parecía deliberada, como si la casa hubiera sido construida para contemplar esos árboles. Lo que sorprendió a Sofía fue el orden que había dentro del aparente abandono. Había libros organizados en los estantes, con marcadores en algunos de ellos. Los platos de la cocina estaban apilados del modo correcto. Había un colchón ventilado en el cuarto principal, un calendario en la pared de la cocina con anotaciones hechas a lápiz en los días pasados. «Mantenías el lugar», dijo ella, más como constatación que como pregunta. «Una vez por semana». Don Arturo no quería que la casa se cayera, respondió Mateo simplemente, como si esa fuera la explicación más natural del mundo. En el pasillo del segundo piso había una foto en blanco y negro, pequeña, en un marco sencillo. Mostraba a un hombre joven en medio de un naranjal, con los brazos abiertos, con esa sonrisa de quien está en el lugar exacto donde quiere estar. «¿Es él?», preguntó ella. «Con unos 30 años, él mismo plantó buena parte de esos árboles». Sofía se quedó mirando la foto más tiempo del que había planeado. Ese hombre joven y orgulloso no combinaba con el viejo encorvado y callado que la familia siempre ignoraba. Había una distancia enorme entre lo que esa foto mostraba y lo que la familia había hecho de ese hombre. Un personaje sin importancia en una historia que nadie se preocupó por leer. «¿Por qué nadie lo visitaba?», preguntó ella casi sin querer. Mateo respondió después de una breve pausa. «Porque no quería ser visitado por quienes venían a ver lo que tenía, y no quién era». Sabía distinguir muy bien las intenciones de las personas. Esa respuesta quedó flotando en el aire mientras bajaban las escaleras. Sofía volvió al hotel esa tarde con más preguntas que respuestas. Se quedó en la cama, leyendo los documentos del patrimonio hasta tarde, con el ventilador de techo girando despacio y el silencio del campo entrando por las persianas. Era un silencio diferente al silencio del departamento en la ciudad, donde el ruido nunca paraba de verdad, y lo que había era solo una capa de ausencia de sonidos específicos sobre un fondo constante de ruido. Allí el silencio era completo. Y Sofía Mendoza se dio cuenta, con una sorpresa que no esperaba, de que no lo encontraba molesto, lo encontraba descansado. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y principalmente suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La vecina apareció a la mañana siguiente, antes de que el sol estuviera alto, con una olla de caldo de pollo y un pan de elote envuelto en un paño de cocina bordado a mano, como si supiera exactamente cuándo llegar y qué traer. Doña Esperanza tenía 72 años y parecía hecha de la misma materia de los naranjos más antiguos, resistente, encorvada por el tiempo pero aún en pie, con raíces que iban hondo donde nadie esperaba encontrarlas. Tenía el cabello completamente blanco, cortado bien corto, manos que conocían el trabajo de verdad, con los nudillos marcados por las décadas, y ojos castaños que veían mucho más de lo que dejaban entrever. Entró en la cocina de la casa como si fuera la suya. No pidió permiso, no esperó ser invitada. Puso la olla en la estufa, encendió el fuego con la facilidad de quien lo ha hecho 1000 veces en ese mismo espacio, y fue abriendo armarios hasta encontrar las tazas. «Estaba esperando que llegaras», dijo con la voz firme pero cálida de quien no necesita elevar el tono para ser escuchada. «Arturo me dijo que vendría una muchacha de cabello oscuro
con cara de quien no se rinde fácil. Sofía aceptó el café que se le entregó sin haberlo pedido y se quedó sentada a la mesa, observando a esa mujer que se movía por el espacio con la memoria del lugar grabada en el cuerpo. ¿La señora lo conocía bien? Lo conocía desde hace 51 años, dijo doña Esperanza, sentándose al otro lado de la mesa con una naturalidad que parecía ser la única velocidad que conocía. Éramos vecinos desde cuando la carretera aún era de arena suelta, y el autobús pasaba solo los martes y viernes. Yo y mi Francisco, que Dios lo tenga, compramos el terrenito de al lado cuando aún éramos recién casados. Arturo ya estaba aquí. ¿Y qué sabe la señora sobre este lugar? La anciana tomó un sorbo lento del café antes de responder. Por el vidrio de la ventana los naranjos se veían con el sol de la mañana tiñendo las frutas de dorado vivo. Lo que sé es mucho, dijo ella, pero lo que necesitas saber va a aparecer en el momento justo. Arturo creía que cada cosa tiene su tiempo, y tenía razón en eso, como tenía razón en casi todo lo que me dijo a lo largo de 50 años de vecindad. Aquellas palabras podrían sonar como evasión, pero en el tono de doña Esperanza sonaban como advertencia, como si estuviera diciendo: ten paciencia porque lo que viene es más grande de lo que imaginas ahora. Sofía quiso insistir, pero algo en esa mujer le hizo contener el impulso. Había una autoridad tranquila en doña Esperanza que no venía de cargo ni de posición. Venía de décadas de haber visto cosas, de haber sobrevivido a ellas, de haber aprendido la diferencia entre prisa y cuidado. En los días que siguieron, Sofía se quedó en la propiedad desde temprano en la mañana hasta el anochecer, leyendo los documentos del legado y tomando notas sobre el estado de cada parte de la propiedad. El naranjal era más grande de lo que había percibido al principio, 42 hectáreas en total, según la escritura, con los naranjos cubriendo la mayor parte del terreno de forma ordenada, como si cada árbol hubiera sido plantado con intención precisa. Mateo le mostró cómo reconocer el estado de los árboles, cuáles necesitaban poda, cuáles tenían exceso de fruto, cuáles habían sido plantados más recientemente. Ella descubrió que tenía aptitud para aprender. No preguntaba 2 veces lo mismo, anotaba, observaba. Y Mateo, que había comenzado aquellas explicaciones con una cierta reserva cautelosa, fue gradualmente soltándose, hablando más, mostrando más. Entonces el teléfono sonó. Era tío Ricardo y no perdió tiempo en cortesías. Sofía. Necesité unos días para procesar lo que pasó, pero ya llegó la hora de una conversación seria sobre esta herencia. Su voz tenía esa cualidad pesada de quien practica lo que va a decir antes de hacer la llamada. Este naranjal era patrimonio de la familia Villarreal. No era justo que hubiera ido a parar a una sola persona. El testamento es válido, tío Ricardo. El abogado lo confirmó. Los testamentos se impugnan todo el tiempo, hija mía. Ya estoy en contacto con un abogado de una ciudad más grande que entiende mejor estos asuntos que ese Alberto de pueblo. Ya verás lo que pasa. La llamada terminó ahí. El nudo en el estómago duró horas. 3 días después, una camioneta se detuvo frente a la propiedad y de ella bajaron 3 personas que Sofía reconoció de inmediato. Tío Ricardo, con el pecho inflado, y ese caminar de quien cree que el mundo le debe algo. Tía Beatriz, alta y bien vestida, con ese maquillaje cargado que sirve más para ocultar la expresión que para embellecer. Y el primo Javier, de 35 años, con una sonrisa que no tenía suficiente calidez para llegar a los ojos. Sofía los recibió en la puerta con la calma que todavía estaba aprendiendo a construir dentro de sí. «Vinimos a ver cómo te estás arreglando», dijo Beatriz, mirando la fachada de la casa con una desaprobación que no intentaba ocultar. «Dios mío, qué estado». «Se está restaurando», respondió Sofía. «¿Con qué recursos?», preguntó Javier, directo. Ricardo levantó una mano para silenciar a su hijo con un gesto que era a la vez autoritario y cansado. «Sofía, no vinimos a pelear, vinimos a conversar como familia». Adoptó el tono que claramente había ensayado. «Este naranjal no tiene un valor práctico real, todo el mundo lo sabe, y el proceso de impugnación del testamento
va a ser largo, caro y desgastante para ti. Así que tenemos una propuesta razonable. ¿Qué propuesta? Dividimos el terreno de manera más justa. Te quedas con la parte más grande, el 30% del total, más de lo que la mayoría de los herederos recibiría en una división equitativa entre todos nosotros. Cada quien vende su parte y todos se van con algo. Sofía los miró en silencio. 30% de lo que ellos creían que no valía nada. Era la propuesta de quien no sabía lo que estaba pidiendo, o de quien lo sabía y apostaba a que ella tampoco sabía. «Voy a pensarlo», dijo ella. No tenía intención de pensarlo, pero quería que ellos creyeran que sí. Se quedaron 2 horas más, paseando por la propiedad con una curiosidad que intentaba disfrazar la codicia. Ricardo y Beatriz caminaban por el naranjal haciendo comentarios sobre el estado de los árboles, como quien evalúa algo que ya considera suyo. Javier se quedó un tiempo sospechosamente largo en la parte más baja del terreno, con el celular levantado en una dirección que no era de selfie. Cuando la camioneta se fue, Mateo apareció detrás de un bloque de naranjos. «¿Viste a Javier tomando fotos del terreno?», preguntó ella. Mateo asintió lentamente. «La parte más baja», dijo él. Aquello no parecía simple curiosidad de primo, pero Sofía todavía no sabía qué significaba. El hombre de fuera apareció 2 días después. Héctor Salinas tenía 50 años bien conservados y el aire de quien ha tenido muchas reuniones y ha aprendido que una sonrisa abierta abre más puertas que el mejor argumento. Usaba una camisa polo y un reloj que costaba más que el coche que Sofía había alquilado y llegó con una tableta llena de imágenes aéreas de la región, como si fuera una presentación de negocios. «Representamos a una empresa de desarrollo de turismo rural», dijo, sentado a la mesa de la cocina que se había convertido en el espacio de recepción informal de la casa. «Estamos mapeando propiedades con características específicas en la región. La suya encaja perfectamente en el perfil». «¿Cuánto?», preguntó Sofía. Él presentó una cifra. Era mayor de lo que ella esperaba. Era incluso más de lo que ella había estimado que la propiedad valdría en una evaluación básica. Pero había algo en la forma en que había llegado a ese número, como si ya supiera lo que ella esperaba escuchar, que hizo que se le erizaran los vellos del brazo. «Necesito tiempo». «Claro», dijo Salinas, levantándose con la sonrisa que nunca se le borraba. «Pero nuestra ventana de interés tiene un plazo. El proyecto sigue un cronograma». Después de que se fue, Mateo apareció en la terraza con esa expresión cerrada que ella estaba aprendiendo a leer. «¿Conoces a ese Salinas?» «Ya lo he visto antes», dijo Mateo escogiendo las palabras. «Estuvo aquí en la época en que don Arturo todavía estaba bien. El viejo lo echó de forma bien definitiva». «¿Sabes por qué?» «No exactamente, pero don Arturo me dijo después que había quien quería esta tierra, por razones que no eran las que declaraban, y que eso se aclararía con el tiempo». Eso se le quedó grabado a Sofía durante toda la noche. ¿Qué había en esa tierra que ella aún no veía? En los días siguientes, tomó una decisión que sorprendió a Mateo, a doña Esperanza, y probablemente habría sorprendido a su propia versión de 3 semanas atrás. Llamó a la oficina de contabilidad donde trabajaba, usó todas las vacaciones acumuladas de los últimos 3 años y fue a recoger su maleta al hotel. Se iba a quedar a vivir en la casa de don Arturo. «¿Te vas a quedar de verdad?», preguntó Mateo cuando la vio llegar con la maleta. «Necesito entender este lugar antes de tomar cualquier decisión sobre él», dijo ella. Era la respuesta más honesta que podía dar, porque había algo en esa tierra que la llamaba de una forma que aún no sabía explicar, como si el lugar hubiera estado esperándola a ella y no al revés. Doña Esperanza llegó 1 hora después con sábanas limpias, jabón en polvo, una escoba nueva y ganas de trabajar. Las 2 pasaron la tarde limpiando los cuartos que necesitaban más atención, y la vieja fue contando historias mientras barrían y restregaban, historias sobre don Arturo, sobre el naranjal, sobre la historia de esa tierra. «Cuando mi Francisco y yo llegamos aquí, él ya había plantado los naranjos hacía unos 10 años», dijo doña Esperanza,
barriendo el pasillo del segundo piso con una eficiencia que desmentía su edad. Había llegado de lejos, con las manos vacías, pero tenía algo que poca gente tiene: inteligencia de suelo. Sabía leer la tierra como otras personas leen libros. ¿De qué vivía antes del naranjal? De todo un poco al principio. Albañil, ayudante de finca, cargador. Ahorró dinero durante años antes de comprar este pedazo aquí que nadie quería porque creían que era improductivo. Hizo una pausa, como si sopesara lo que diría a continuación. Arturo veía lo que los otros no veían. Siempre. Era su mayor característica. ¿Qué veía aquí? Doña Esperanza dejó de barrer por un segundo. La miró con esos ojos castaños que guardaban más de lo que entregaban, y luego retomó el movimiento de la escoba. A su debido tiempo, hija. A su debido tiempo. Sofía quiso empujar esa conversación más allá de ese punto, pero algo en la postura de la mujer le decía que no serviría de nada. Había un ritmo allí, establecido antes de que ella llegara, y necesitaría aprender a seguirlo. La impugnación del testamento llegó por carta 2 semanas después de que se instaló. Era un documento formal en representación de Ricardo, Beatriz y Javier, con el argumento de que don Arturo no estaba en plenas facultades mentales cuando redactó el testamento, y que por lo tanto el documento debía ser declarado nulo. Sofía llevó el sobre a Alberto con el estómago pesado. ¿Esto tiene alguna posibilidad? El abogado leyó con esa calma metódica, ajustándose los lentes 2 veces antes de responder. Ellos van a intentarlo, por supuesto, pero la prueba que necesitarían presentar no existe. Arturo estaba completamente lúcido cuando firmó. Yo estaba presente, con 2 testigos formales. Habló con claridad, explicó sus intenciones, rechazó cualquier alteración. La miró por encima de los lentes. Su estrategia no es ganar, es cansarte. Los procesos cuestan dinero y energía. Ellos apuestan a que vas a preferir ceder. No lo haré. Alberto sonrió con la comisura de los labios. Don Arturo dijo eso mismo de ti también. Aquello presionó algo dentro de su pecho. Un hombre que ella casi no conocía había apostado la herencia de toda una vida en la convicción de que ella no se doblaba. Y estaba descubriendo, día tras día, que él había visto más en ella de lo que ella misma había visto. Pero había una pregunta que no se le salía de la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué había hecho que aquel hombre estuviera tan seguro de que ella era la elección correcta? La respuesta comenzó a aparecer de forma inesperada. Limpiando el cuarto de don Arturo una tarde de mucho sol, Sofía subió a un banquito para alcanzar el estante más alto del ropero y encontró, escondida detrás de una pila de cobijas dobladas, una cajita de madera oscura con un candado pequeño. Era ligera, pero sonaba al moverla como si hubiera papel dentro. Madera bien tratada, esquinas reforzadas con metal, como algo que había sido hecho para durar. Bajó con la caja y se quedó mirando el candado un buen rato. No había llave a la vista. Buscó en cada gaveta del cuarto, en cada bolsillo de la ropa colgada en el ropero, debajo del colchón, detrás de los cuadros. Nada. Llevó la caja con Mateo, que estaba en el naranjal podando las ramas que crecían hacia abajo. ¿Sabes dónde está la llave de esta caja? Mateo la miró, luego miró la caja. Había un reconocimiento en su rostro que ella no esperaba. Sí, dijo él despacio. Entonces dímelo. Don Arturo me pidió que solo revelara dónde estaba después de que hubieras estado al menos un mes en la propiedad. Sofía sintió que la paciencia se le resquebrajaba por dentro. ¿Un mes? Eran sus palabras, dijo. Cuando ella cumpla un mes, habrá entendido lo suficiente como para merecer saber el resto. ¿Y vas a seguir eso al pie de la letra? Mateo la miró fijamente sin desviar la mirada. Sí. Sofía se quedó viéndolo por un momento, con la caja en las manos y la frustración evidente en el rostro. Luego respiró hondo, dio la vuelta y se fue. Mateo la vio irse sin decir nada más. Esa noche, sola en la cocina de la casa, puso la cajita sobre la mesa y se quedó mirándola un buen rato. ¿Cuánto secreto cabía en ese espacio pequeño?
¿Qué había guardado don Arturo con tanto cuidado que había construido un sistema de protección con plazo y guardián? No durmió bien. Faltaban 3 semanas para completar el mes. Javier llamó a la mañana siguiente. «Sofía, necesito hablar contigo sin que mi padre lo sepa». Ella desconfió de inmediato. Javier nunca había mostrado interés en una conversación privada con ella antes. «¿Qué quieres?» «Mira, sé que mi padre a veces exagera», dijo con un tono que intentaba sonar íntimo, como dos primos que tenían una complicidad que nunca había existido. «Pero tenemos un punto legítimo aquí. Este lugar puede tener un valor que tú ni siquiera sabes, y si lo tiene, necesitarías apoyo para manejarlo. No conoces a nadie aquí, no entiendes cómo funcionan las cosas en el campo. ¿Y tú entiendes? Mejor que tú, sin duda». «Javier, ¿qué propones exactamente?» Pausa calculada. 50 y 50, tú y yo. Hacemos un acuerdo entre primos, dejamos a mi padre fuera. Te ayudo a descubrir lo que esta propiedad realmente vale y dividimos cualquier beneficio que salga. Sofía cerró los ojos por un segundo. «Lo pensaré», dijo ella, y colgó. No tenía intención de pensarlo, pero quería que Javier creyera que sí, porque un primo que cree que lo están considerando hace movimientos menos impredecibles que un primo que sabe que fue rechazado. Estaba aprendiendo a jugar ese juego que no había elegido. Las semanas fueron pasando con una rutina que ella había aprendido a reconocer como propia. Por la mañana temprano, ella y Mateo recorrían el naranjal, revisando los árboles, recolectando las frutas que estaban en su punto, podando donde era necesario. El trabajo físico, que ella nunca había hecho en cantidad antes, comenzó a cambiar algo en su cuerpo y en su cabeza. Había una claridad que venía del cansancio honesto que el trabajo de oficina nunca había producido. Por la tarde, se quedaba en la casa leyendo documentos, investigando en la laptop, comunicándose con Alberto sobre el avance del proceso. El abogado había contratado a un profesional especializado para reunir pruebas de la lucidez de don Arturo en el periodo en que había hecho el testamento, declaraciones de médicos, registros de consultas, cartas que el viejo había escrito en ese periodo. Al final del día, doña Esperanza aparecía algunas veces por semana con comida y conversación. A veces se quedaban los tres en el porche, ella, Mateo y la vieja, hasta que el sol se ocultaba completamente detrás de los naranjos y el cielo se volvía de ese morado profundo que Sofía había descubierto que no existía en la ciudad. Era una vida completamente diferente a todo lo que había conocido, y extrañamente, era una vida que tenía sentido de una manera que la anterior nunca había tenido, pero siempre había algo que perturbaba esa paz que estaba aprendiendo a construir. Una tarde en que estaba sola en la parte trasera de la casa, escuchó ruido de pasos en una parte del terreno donde no había nadie. Fue hasta allá y encontró huellas recientes de botas en el suelo húmedo del área más baja de la propiedad, y una marca en el suelo que parecía haber sido hecha por alguien que se había quedado quieto por un tiempo, mirando algo. Alguien había entrado a la propiedad mientras ella estaba en la casa. Esa noche, Sofía se quedó despierta por horas, escuchando los sonidos del exterior y tratando de organizar lo que sabía en un mapa que tuviera sentido. Javier había fotografiado esa parte del terreno. Salinas había mostrado interés específico por la propiedad sin explicar bien el motivo, y don Arturo había echado a ese mismo Salinas de manera decisiva. ¿Qué había en esa parte baja del terreno? Faltaban 8 días para completar el mes cuando doña Esperanza llegó más temprano de lo habitual, con un paso más decidido de lo común y esa mirada que Sofía ya reconocía como antecedente de una revelación. «Siéntate aquí conmigo», dijo la vieja, acomodándose en la mecedora del porche. Sofía se sentó en la silla de al lado. Doña Esperanza se quedó en silencio por un momento, mirando el naranjal. El sol de la tarde daba de lleno en las copas de los árboles y las naranjas brillaban con una intensidad que parecía artificial. «Arturo me pidió que te contara una parte», dijo ella finalmente. «No todo, una parte. El resto lo encontrarás cuando abras la cajita».
Estoy lista para escuchar ahora. Eso es lo que tú crees, dijo la vieja, con una firmeza tranquila que no era crueldad, pero era absoluta. Pero te voy a contar lo que se me pidió, y vas a entender por qué el tiempo importa. Y ella comenzó. Arturo Villarreal Mendoza había llegado a esa tierra con 18 años y un conocimiento que nadie más tenía en esa región. Su padre, hombre que había trabajado toda la vida con tierra seca y brava, le había enseñado a leer el suelo de una forma que pocos entendían. No era superstición ni ocurrencia. Era observación cuidadosa de señales que la tierra da a quien tiene paciencia para mirar. El tipo de planta que crece espontáneamente, la coloración del suelo en diferentes puntos, la forma en que la humedad se distribuye incluso en los períodos de sequía. ¿Qué vio aquí?, preguntó Sofía. Doña Esperanza la miró. El agua, dijo ella simplemente. Sofía se quedó callada. Esa tierra no es seca, Sofía. Allá abajo, bien debajo de lo que la vista alcanza, existe un manantial. Una fuente de agua limpia, profunda, constante, que nunca se secó ni en los años más duros de sequía que esta región ha conocido en las últimas décadas. Arturo supo esto desde el principio porque su padre le había enseñado a reconocer las señales, y él fue el único que supo ver. Sofía se quedó mirando el naranjal. Los naranjos eran antiguos, saludables, de un verde que no combinaba con la región circundante en los meses más secos. ¿Cómo había tardado tanto en hacer esa pregunta tan obvia? Árboles así necesitaban agua constante, y la región alrededor no tenía suficiente humedad en el suelo para sostenerlos sin una fuente propia. «¿Pero qué significa eso en la práctica?», preguntó, con la mente ya corriendo más rápido que las palabras. «Significa que su tío abuelo pasó la vida entera protegiendo un recurso que vale mucho más de lo que cualquier naranjal jamás valdría», dijo doña Esperanza, «y que el hombre que está tratando de comprar esta tierra no está interesado en turismo rural. Él está interesado en el agua». El silencio que siguió fue del tipo que se queda dentro de la cabeza, no afuera. Eso lo cambió todo. Sofía no durmió bien esa noche. Se revolvió, escuchando el viento pasar por las copas de los naranjos, armando y desarmando el rompecabezas en su mente. Si había un manantial de calidad, el valor de esa tierra era completamente diferente de cualquier número que hubiera recibido hasta entonces. Y Héctor Salinas lo sabía. Era la única explicación que tenía sentido para un hombre de empresa que aparecía con una oferta generosa en una propiedad que todo mundo describía como sin valor. Y Javier fotografiando la parte más baja del terreno, que era exactamente donde el manantial debía estar. Javier no había actuado por su cuenta. Javier había sido enviado. A la mañana siguiente, ella fue directo a Mateo. «¿Sabías lo del manantial?», preguntó, sin preámbulos. Él detuvo lo que estaba haciendo. «¿Saber qué?». «Lo del manantial. ¿Lo sabías?». Mateo se quedó en silencio por 2 segundos. «Sí», dijo. «¿Desde cuándo?». «Desde el principio. Desde que don Arturo me pidió que cuidara de esta tierra». Sofía le dio la espalda y se quedó mirando la casa por un momento. Había una mezcla de emociones que no lograba organizar bien. Rabia, resentimiento y algo que no era exactamente traición, pero se acercaba lo suficiente como para doler. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque él me pidió que no lo hiciera». La voz de Mateo era firme, pero no había frialdad en ella. «Dijo que cuando estuvieras lista lo sabrías y que nadie debía apresurar eso. Eso no era decisión tuya tomarla por mí, Mateo». «Lo sé», dijo, «y si me equivoqué, me hago responsable. Pero don Arturo tenía razón en casi todo lo que hizo. Aprendí eso durante los 3 años que trabajé a su lado». Sofía no respondió. Entró en la casa y se quedó allí, sentada a la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en las manos. Estuvo furiosa durante 2 días, furiosa con Mateo por haber guardado un secreto que era su derecho saber. Furiosa con don Arturo por haber construido toda esa red de protecciones y plazos y revelaciones graduales que la dejaban siempre 2 pasos atrás de lo que necesitaba entender.
furiosa con la familia que había ignorado a ese hombre toda la vida y ahora quería lo que era suyo. Furiosa con Salinas y su oferta que parecía generosa y era una trampa bien envuelta. Al tercer día, doña Esperanza apareció y se sentó a la mesa sin ceremonia. «Estás dejando que la rabia te ciegue», dijo, sirviendo café para las dos. «Tengo razón para estar enojada». «Sí, la tienes. Y enójate. Pero enójate y piensa al mismo tiempo. Porque mientras estás aquí adentro consumiéndote, hay gente allá afuera moviéndose». Eso la hizo reaccionar. «¿Qué quieres decir?» «Javier estuvo aquí ayer», dijo doña Esperanza, con esa calma que escondía urgencia para quien supiera escucharla. «Lo vi desde mi ventana, bajando por el lado de la propiedad que da a la parte más baja del terreno. Llevaba una cámara en el celular». Sofía se puso de pie antes de que la vieja terminara la frase. «Estaba mapeando el manantial». «Parecía que sí». «¿Sabe dónde está?» «No sé qué encontró, pero sé lo que buscaba». Sofía fue a ver a Mateo aquella tarde. No era una reconciliación completa. Todavía había cosas que necesitaban decirse con más calma de la que ese momento permitía, pero había asuntos más grandes en juego que el malestar entre ellos. «Necesito que me muestres el manantial ahora», dijo ella. Mateo la miró. «Faltan 3 días para que se cumpla el mes». «Javier está mapeando el terreno, Mateo. Si él o su padre descubren dónde está exactamente el manantial antes que yo, lo usarán en el juicio. Dirán que hubo ocultación de información, que no se declaró el valor real de la propiedad, cualquier argumento que debilite mi posición. Necesito saber qué estoy defendiendo antes de que ellos lo descubran». Mateo se quedó mirándola por un momento largo. «Tienes razón», dijo finalmente, y empezó a caminar. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El manantial estaba en la parte más baja del terreno, en un tramo que los naranjos no cubrían, porque el suelo allí era diferente, más húmedo, con una vegetación rastrera y oscura que crecía solo donde había agua cerca. Había que saber qué se buscaba para encontrarlo. Quien pasara por ahí sin conocimiento vería solo un tramo de monte diferente al resto, menos ordenado, con plantas que no combinaban con el naranjal alrededor. Mateo caminó sin dudar, abriéndose paso entre las plantas bajas con los brazos y los pies, y después de unos 10 minutos de caminata, se detuvo en un punto específico y se arrodilló. «Aquí», dijo, apartando las hojas con cuidado. Allí estaba, una fisura en la roca, por donde escurría un hilo constante de agua tan transparente que parecía no existir antes de tocar el suelo, mezclándose con la tierra húmeda con un murmullo casi inaudible. «¿Esto es el manantial?» «La salida de él. La fuente principal está como a 8 metros bajo el suelo, según el dictamen técnico que don Arturo mandó hacer hace 22 años. ¿Existe un dictamen técnico?» «Existe. Es lo que está en la cajita». Todo se conectó de una vez, con la claridad repentina de las piezas que finalmente encuentran su lugar. La cajita que ella había encontrado en el armario, el candado, la llave que Mateo sabía dónde estaba, pero no había revelado antes del plazo, la carta que don Arturo había dejado. Todo había sido construido de forma deliberada, paso a paso, para que ella llegara a ese punto con información suficiente para entender lo que tenía frente a sí. Al día siguiente, cuando se cumplió el mes, Mateo apareció en la casa con un aspecto diferente, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Fue directamente al pasillo, abrió el segundo cajón de la cómoda antigua que estaba arrimada a la pared y sacó el cajón completamente de la guía. Pegada en la parte inferior, con cinta adhesiva que se había amarillado de tanto tiempo, estaba una llave pequeña de latón. «Él me dijo exactamente dónde estaba», dijo Mateo, entregándosela con una delicadeza que no era habitual en él. Sofía tomó la llave con cuidado. Fueron juntos hasta la mesa de la sala donde la cajita estaba desde el día en que la había encontrado. La llave entró con precisión. La caja se abrió con un clic pequeño y seco. Dentro había papeles doblados con cuidado,
algunos amarillentos en los bordes, con fechas que cubrían un periodo de más de 30 años. El dictamen técnico del manantial, hecho por un especialista en recursos hídricos de una ciudad lejana, confirmando la existencia de un acuífero de dimensión considerable y calidad excepcional. Documentos registrando los derechos de explotación del manantial a nombre de Arturo Villarreal Mendoza, debidamente registrados en notaría hace 28 años, con todas las firmas y sellos necesarios. Correspondencias con diferentes empresas a lo largo de los años, todas respondidas con negativa, todas archivadas con la misma letra cuidadosa del viejo, y al fondo de la caja, doblada por separado de las otras, una carta. La abrió con manos que no estaban completamente firmes. La letra era de quien había escrito con esfuerzo, la letra de un anciano que aún tenía algo que decir y que dedicaba cuidado a cada palabra. Sofía, si llegaste hasta aquí, es porque te quedaste, y si te quedaste es porque entendiste lo suficiente, aunque no sepas exactamente qué. Sé que te preguntarás por qué te elegí a ti, una muchacha a la que casi no conocía. La respuesta es que te conocí lo suficiente. Aquella tarde de Navidad en que te sentaste a mi lado sin necesidad de llenar el silencio con conversación, vi lo que necesitaba ver. Sabías estar. Eso es más raro de lo que parece. El agua de esta tierra es lo que te hará libre. Pero no la entregues a quien no respete lo que representa. No la vendas barata. No dejes que te presione lo que parece urgente cuando no lo es. Y confía en Mateo. Él es el único que se quedó a mi lado cuando no había nada práctico que ganar con ello. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre él. Cuida a los naranjos, ellos cuidarán de ti. Sofía releyó 2 veces, sentada a la mesa de la sala con la carta en las manos. Mateo estaba parado cerca de la ventana, mirando el naranjal del lado de afuera. ¿Leíste esta carta?, preguntó ella. Nunca, dijo él sin volverse. Ella se quedó mirándolo por un momento. Habla muy bien de ti, dijo ella, con una voz que no tenía el tono defensivo de las últimas semanas. Mateo la miró entonces, y había algo en esa mirada que no era sorpresa, era reconocimiento, como si él supiera que ese momento llegaría, pero no supiera exactamente cómo sería. Era un hombre honesto, dijo Mateo despacio. Lo que decía, lo decía porque lo creía. El piso entre los dos parecía menos inestable de lo que había sido en los últimos días. Sofía llevó los documentos a Alberto a la mañana siguiente. El abogado los leyó con una lentitud que ella a esas alturas ya había aprendido a no interrumpir, ajustándose los lentes en cada nueva página, haciendo marcas cuidadosas en un bloc de papel al lado. Cuando terminó, se quedó mirando al techo por un momento antes de hablar. Bien. Esto cambia el panorama por completo. ¿Cuánto vale?, preguntó ella directa. Los derechos de explotación de un manantial con este dictamen, con registro notarial válido y calidad comprobada. Juntó las puntas de los dedos. En un proceso de negociación llevado con cuidado, estamos hablando de valores que comienzan en varios millones y pueden ir significativamente más allá, dependiendo de quién compre y bajo qué condiciones se estructure el contrato. Sofía se quedó en silencio. «Varios millones», repitió ella, porque necesitaba oírlo de nuevo. «Pero existe un problema que hay que considerar», dijo Alberto. «¿Cuál?» «Si la impugnación del testamento tiene algún éxito antes de que consolides los derechos del manantial a tu nombre dentro del caudal hereditario, los herederos impugnadores podrían argumentar que esos derechos forman parte de la masa a repartir». Se quitó los lentes y habló con claridad. Lo que significa que ellos necesitan saber el valor antes de que el proceso llegue a una fase avanzada, y si lo saben, redoblarán sus esfuerzos. Entonces necesito actuar antes de que ellos descubran. Necesitas actuar con inteligencia, corrigió Alberto, que es diferente. Salió de la oficina con el paso más firme de lo que había entrado. Lo primero que hizo fue llamar a Javier. Él contestó al segundo timbrazo. «Sofía, qué bueno. Estaba pensando en... Javier, ¿qué estabas fotografiando en la parte baja de la propiedad?» Silencio. «Vi las huellas», dijo ella.
Y mi vecina te vio con la cámara del celular. Solo estaba echando un vistazo al terreno. Como primo pensé que no tienes ese derecho, Javier. Esa propiedad está en proceso legal y entraste sin mi permiso. Sofía, cálmate. Podemos hablar de... Ya estamos hablando. Y lo que tengo que decir es esto. El proceso de impugnación va a ser caro, largo y va a terminar igual. No porque yo tenga el mejor abogado, sino porque el testamento es válido y ustedes no tienen pruebas de lo contrario. Si su padre quiere gastar dinero intentándolo, es su decisión. Pero yo llegaré hasta el final. Colgó. El corazón latía fuerte, pero la voz había sido firme. Era una diferencia pequeña pero importante. Había separado lo que sentía de lo que necesitaba hacer. 2 días después, Alberto llamó con un tono que ella no le había escuchado antes. «Necesito que vengas a la oficina ahora. Hay alguien aquí que tienes que conocer». Ella fue. Sentado en una de las sillas frente al escritorio del abogado, había un hombre de mediana edad, con un traje discreto y una carpeta delgada en el regazo. Se presentó como Federico Lozano, representante legal de una empresa de captación y distribución de agua mineral establecida hacía décadas en una ciudad del estado vecino. «¿Cómo sabe su empresa del manantial?», preguntó Sofía directa. «Porque intentamos comprar esa propiedad a su tío abuelo hace 12 años», dijo Federico con una franqueza que la sorprendió. «Y él nos recibió, nos mostró el dictamen técnico y negoció con nosotros de igual a igual durante semanas. Al final, prefirió no vender. Pero fue una negociación honesta. Quería tiempo para decidir, y se tomó el tiempo que necesitó. La respuesta final fue no, y lo respetamos». «¿Por qué vienen ahora?». «Porque supimos que la propiedad había pasado a un nuevo titular», dijo él, «y porque no somos la única empresa que sabe de la existencia de este recurso en la región». Eso hizo que Sofía se enderezara. «Héctor Salinas», dijo ella. Federico asintió ligeramente. «Él representa a una empresa con hábitos que no son los nuestros. Su modelo es identificar propietarios que desconocen el valor de lo que tienen y hacer propuestas que parecen buenas, pero son una fracción del valor real». Abrió la carpeta y colocó un documento sobre la mesa. «Esta es nuestra oferta. Se calculó con base en el dictamen técnico que su tío abuelo nos mostró hace 12 años y en el índice de valorización del mercado de agua mineral desde entonces». Sofía miró las cifras. La diferencia entre lo que Salinas había presentado y lo que estaba allí era enorme. No era una diferencia porcentual, era una diferencia de magnitud. «¿Esto es real?», preguntó mirando a Alberto. «La empresa está registrada, la oferta es formal y está documentada», dijo él. «Necesitaría verificación detallada, pero existe». «Necesito tiempo para pensarlo, claro», dijo Federico levantándose. «Pero necesita saber que Salinas está acelerando los movimientos. Si logra crear dudas sobre la titularidad de los derechos usando la impugnación judicial como argumento, complicará cualquier negociación con cualquier empresa». Cuando el hombre se fue, Sofía se quedó sentada en la silla por un momento. «Están trabajando juntos», dijo en voz alta. «¿Quiénes?», preguntó Alberto. «Javier y Salinas». Javier fotografió el terreno para pasarle información a Salinas. «Por eso Javier me llamó proponiéndome una sociedad. Quería acceso a la propiedad con mi consentimiento para mapearla con más detalle. Salinas probablemente sabe que hay algo de valor aquí, pero necesita confirmación sobre dónde está exactamente y cuál es la extensión real». Alberto se quedó en silencio por un momento. «Si es así, ya deben saber que hay un recurso oculto de cierto valor. Lo que no saben es la magnitud. ¿Y si firmo con la empresa de Federico antes de que descubran la magnitud real? Entonces los argumentos del proceso de impugnación pierden fuerza», dijo Alberto despacio, «porque los derechos ya se habrían transferido formalmente a un tercero de buena fe, lo que complica mucho cualquier intento de reversión». Sofía salió de la oficina sintiendo algo diferente a lo que había sentido en las semanas anteriores.
Ya no era la sensación de ser empujada desde todas direcciones sin poder afirmar los pies. Era la sensación de quien vio el tablero completo de una vez y entendió dónde estaba cada pieza. Fue directo a Mateo. Aún quedaba el asunto entre ellos. Cosas que no se habían resuelto de verdad, solo suspendidas por la urgencia de las circunstancias. Y ella había aprendido en aquellas semanas que aplazar lo necesario no lo hacía desaparecer, lo hacía acumular. Él estaba en la parte media del naranjal, revisando la maduración de las frutas de una hilera de árboles más viejos, con esa atención cuidadosa que le ponía a cada detalle del trabajo. «Necesito hablar contigo», dijo ella. Mateo se volvió. Ella le contó todo: la reunión con Federico, los números de la propuesta, la teoría sobre Javier y Salinas, los documentos de la cajita, la carta de don Arturo. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se quedó mirando al suelo por un momento. «Debía habértelo contado antes», dijo él. «Sí». Ella no suavizó eso. «Pero entiendo por qué no lo hiciste. No es una excusa». «No lo es, pero es una razón». Ella lo miró. «¿Por qué confiaste tanto en él? Ustedes eran empleador y empleado». Mateo movió la cabeza ligeramente. «No era solo eso. Cuando llegué a Naranjos del Valle, tenía 22 años, había perdido a mi padre hacía poco y estaba sin rumbo, sin dinero, sin nada que pareciera un camino. Don Arturo me dio trabajo cuando nadie más lo hacía, pero además se sentó conmigo una tarde y me preguntó qué quería de la vida. No como patrón que quiere saber si el empleado se va a quedar, como alguien que quería saber de verdad. Se detuvo. Me trató con un respeto que no esperaba y me enseñó a mirar la tierra de una manera que cambió cómo veo las cosas. Para mí, él era más que un empleador». Sofía se quedó mirándolo. «Era un hombre bueno», dijo ella, con una suavidad que no había planeado tener. «Lo era», asintió Mateo. El silencio que siguió no era incómodo. Era el tipo de silencio que se forma cuando dos personas dejan de lado lo que las separaba y se quedan solo con lo que hay entre ellas. «Mateo», dijo ella finalmente, «voy a necesitar ayuda con lo que viene ahora, no solo con los árboles». «Lo sé», dijo él, «y no me he ido a ninguna parte». Era poco, y al mismo tiempo era suficiente. Esa misma noche, Ricardo llamó. Pero la voz era diferente, no tenía el tono altivo de las llamadas anteriores. Había algo en ella que parecía genuinamente incómodo. «Sofía, necesito hablar contigo en persona, sin Javier, sin abogado, solo nosotros dos». «¿Por qué?» Una pausa. «Porque descubrí que fui usado, y no estoy contento con eso». Ella aceptó encontrarse en el café de la plaza al día siguiente. Ricardo llegó solo y 10 minutos antes de la hora acordada, lo cual ya era lo suficientemente diferente para que ella prestara atención. Estaba menos arreglado que la última vez. La camisa estaba abierta en el primer botón. El rostro tenía el aire de quien no ha dormido bien. «Ese Salinas se puso en contacto conmigo hace 2 meses», dijo él, después de que el mesero se llevó los pedidos. Dijo que había información sobre un recurso valioso en la propiedad, que si lográbamos impugnar el testamento y fragmentar el terreno, él haría una buena oferta por el derecho de acceso. «¿Y aceptaste?» Ricardo miró la taza. «Acepté». Javier aceptó más rápido que yo. Hizo una breve pausa. Él fue a fotografiar el terreno. Luego fue a preguntarle a Salinas cuál sería el valor de la oferta, ahora que tenía la información. Otra pausa. El número fue menos de la mitad de lo que se había sugerido antes. Javier volvió furioso y me contó todo. «Salinas nunca fue honesto con ustedes», dijo Sofía. «No lo fue». Ricardo levantó la vista. «Y yo fui tonto al creer que lo sería. Arturo siempre fue diferente a todos nosotros. Nunca entendí al hombre. Nunca quise entenderlo. Y ahora me entero de que protegió un bien de alto valor toda la vida y eligió dejártelo a ti». Se quedó callado. «No porque yo lo merezca más, porque lo merezco menos». Eso quedó flotando entre los dos por un momento. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella. «Nada», dijo él con una firmeza que parecía costarle. «Quiero retirar la contestación, sin condiciones.
Solo quiero que sepas que me arrepiento y que ya no voy a ser un problema para ti. Sofía se quedó en silencio un rato. Había muchas cosas que podría decir. Mucho rencor acumulado, no solo de los últimos meses, sino de toda una vida en la que la familia había ignorado a don Arturo y ahora había intentado quedarse con lo que era suyo. Había una rabia legítima allí, y también, si era honesta consigo misma, un cansancio de cargar con todo eso. Aquel hombre sentado frente a ella ya no era el Ricardo de pecho inflado. Era un hombre que había mirado lo que había hecho y no le había gustado lo que vio. «Acepto», dijo ella, «pero hay una condición». «¿Cuál?» «Que Javier me llame y se disculpe, no por mensaje, no por intermediario, directamente». Ricardo asintió. «Hablaré con él». La llamada de Javier llegó 2 días después. Fue breve, poco elocuente, claramente dolorosa para alguien que no estaba acostumbrado a humillarse. Pero se hizo, y Sofía la aceptó como real porque había algo en su voz que era genuino a pesar de todo, una incomodidad que no era teatral. Con la contestación retirada y todos los documentos en orden, Alberto pudo confirmar la herencia sin obstáculos. La propiedad era oficialmente de ella, con todos los derechos registrados que eso incluía. Y eso incluía el manantial. Las negociaciones con la empresa de Federico Lozano comenzaron la semana siguiente y duraron 6 semanas. Alberto contrató a un abogado especializado en derecho de recursos hídricos, que vino de otra ciudad con un conocimiento preciso de lo que estaba en juego. Sofía estuvo presente en todas las reuniones, haciendo preguntas, tomando notas, presionando los números cuando presentaban propuestas por debajo de lo que justificaba el peritaje técnico. Hubo momentos en los que quería aceptar el primer número razonable y terminar con esa tensión que había durado meses. Pero entonces recordaba la letra temblorosa de don Arturo. «No vendas barato, no te dejes presionar». Y seguía. El último día de negociación, cuando el contrato final se puso sobre la mesa, hubo un silencio denso en la oficina de Alberto. Sofía leyó cada párrafo con cuidado. Los derechos de explotación del manantial se cederían en régimen de concesión a largo plazo, con regalías sobre cada litro comercializado y un monto inicial de instalación que cubriría con creces cualquier renovación en la propiedad. Los derechos permanecerían registrados a su nombre. La empresa asumiría toda la infraestructura de captación, sin interferir en el naranjal ni en la vegetación circundante. Cuando miró el total proyectado de ingresos durante los primeros 5 años del contrato, se quedó callada un momento. «Es mucho dinero», dijo en voz baja. «Es lo que vale», dijo Alberto simplemente. Ella firmó con mano firme. Héctor Salinas lo intentó una última vez. Apareció en la propiedad sin aviso una semana después de firmado el contrato, con una cifra que triplicaba la primera oferta, y con esa sonrisa permanente que ella había aprendido a reconocer como la máscara de quien ya no sabe qué hacer más que insistir. Mateo lo recibió antes de que llegara a la puerta. «La propiedad no está en venta», dijo Mateo con la calma de quien no necesita alzar la voz. «Necesito hablar con la propietaria directamente. La propietaria me pidió que le dijera que la decisión ya está tomada». Mateo no se movió. «¿Y que está ocupada?» Salinas lo miró un momento, como si todavía estuviera calculando alguna jugada. «El contrato que firmó va a tener complicaciones legales. Los recursos hídricos en área particular están sujetos a...» «Buenas tardes, señor Salinas», dijo Mateo, con una cortesía que era también una puerta cerrada con firmeza. Salinas se fue. Sofía lo vio por la ventana del segundo piso, con los brazos cruzados y los pies firmes en el piso renovado de aquella habitación que había sido de don Arturo. Cuando el carro de Salinas desapareció en la curva del camino de tierra, ella soltó el aire lentamente. Mateo levantó la mirada desde abajo y la encontró en la ventana. Ella asintió ligeramente. Él asintió de vuelta. Era poca cosa. Era mucha cosa. Los meses que siguieron fueron los primeros en la vida de Sofía, en los que despertaba sin esa sensación de que estaba viviendo una vida que no era completamente suya. Con los recursos del contrato,
Inició las reparaciones en la casa. Las paredes se limpiaron y pintaron de blanco fresco. Las persianas se reemplazaron por otras del mismo estilo, pero en buen estado. El piso de la planta baja se reforzó donde había cedido. La cocina ganó una encimera nueva y una estufa que funcionaba sin dudar. El segundo piso quedó con los cuartos renovados y ventilados, con ventanas que se abrían a la vista de los naranjos a cualquier hora del día. El naranjal se amplió. Mateo contrató a 2 hombres del pueblo para ayudar en el trabajo diario, y bajo su dirección los árboles se trataron con el método que había aprendido a lo largo de los años con don Arturo. La producción aumentó en el primer año. Siguió creciendo en el segundo. Pero lo que más cambió no era visible en los informes de producción ni en las columnas de números del contrato. Era algo que Sofía percibía en las mañanas en que despertaba, y lo primero que quería hacer era salir al naranjal y ver cómo estaban los árboles. Era algo que percibía cuando recibía a doña Esperanza en el porche y las dos se quedaban en silencio cómodo mientras el sol se ponía. Era la sensación de pertenecer a un lugar. Doña Esperanza aparecía 2 veces por semana con esa regularidad tranquila de quien sabe que es bienvenida sin necesidad de pedirlo, y se había convertido, en esos meses, en la presencia más constante y más sólida en la vida de Sofía, además de Mateo. Era la memoria viva de aquel lugar, la persona que llevaba en el cuerpo las historias que ningún documento guardaba. Arturo estaría muy satisfecho, dijo ella una tarde, sentadas las dos en el porche renovado, mientras el sol se ponía sobre el naranjal. ¿Tú crees?, preguntó Sofía. Tengo absoluta certeza, dijo doña Esperanza. Me dijo una vez, unos 5 años antes de irse, que lo único que verdaderamente lamentaba en la vida era no haber tenido hijos a quienes dejarle todo esto. Tomó un sorbo del café, pero después de un tiempo dejó de lamentarse. Dijo que había encontrado otra solución, que el tiempo habría de mostrarlo. Sofía se quedó mirando las copas de los naranjos. Me eligió sin conocerme de verdad, dijo ella. Te observó más de lo que imaginas, dijo la anciana. En las pocas veces que te vio en reuniones familiares, se quedaba lejos pero ponía atención. Dijo que tenías una cualidad que los demás de la familia no tenían. ¿Qué cualidad? Doña Esperanza la miró con esos ojos que habían visto décadas de vida. Decía que eras como tierra, que parece seca por fuera, pero guarda humedad por dentro, que acumulabas en silencio lo que los demás desperdiciaban en ruido. Sofía sintió los ojos arder ligeramente. Era una buena descripción. Era una descripción de quien te entendía, dijo doña Esperanza simplemente, y aún había una conversación que necesitaba ocurrir. Ella y Mateo habían trabajado codo a codo durante meses, reconstruido la confianza que se había resquebrajado en el periodo del secreto y construido algo nuevo y más sólido sobre esa grieta curada. Pero había cosas que quedaban en los espacios entre las palabras, cosas que los dos percibían y ninguno había nombrado aún. Fue una tarde de viernes, cuando los 2 trabajadores ya se habían ido y ellos cerraban el día en los naranjos, que Mateo se detuvo en medio de una fila de árboles y dijo, sin mirarla, «Necesito decirte algo». «Entonces dilo», respondió ella, sin dejar lo que hacía. «Yo me quedé aquí estos 3 años cuidando este lugar porque don Arturo me lo pidió, pero en los últimos meses ya no es por eso». Ella se detuvo ahora. Mateo siguió mirando los árboles al frente, como si las palabras fueran más fáciles de decir así, sin el peso de la mirada. «Me quedo porque quiero quedarme, porque esta tierra tiene sentido para mí, y porque tú tienes sentido para mí». Y necesitaba decir esto claramente antes de que pasara más tiempo sin decirlo. Sofía se quedó callada por un momento, que no fue largo, pero lo pareció. Ella había pasado la vida eligiendo lo seguro, lo predecible, lo que no dolía mucho cuando salía mal. Había elegido el empleo correcto, el departamento correcto, el camino que no generaba sorpresas. Y luego había heredado un naranjal que nadie quería y descubierto que el suelo más improbable puede ser el más fértil. «Lo sé», dijo ella, «y tú también tienes sentido para mí». Mateo finalmente la miró.
y fue ese tipo de mirada que no necesitaba más palabras. Un año después de la carta certificada que había llegado aquella mañana de martes al departamento pequeño de la gran ciudad, Sofía estaba sentada en la terraza de la casa reformada de don Arturo, con una taza de café en la mano y el naranjal dorado frente a ella. Los árboles estaban en el pico de producción de esa temporada. Los trabajadores de la empresa de captación habían terminado la instalación en la parte baja del terreno sin tocar un solo naranjo, como se había negociado y quedado por contrato. El agua del manantial seguía su camino con la misma constancia con que había seguido siempre, ajena a todo lo que había sucedido arriba en los últimos meses. Doña Esperanza estaba en la otra mecedora, con su café y ese silencio cómodo que se había vuelto una de las cosas que Sofía más apreciaba en esa mujer. Mateo estaba en el naranjal, al teléfono con el representante de una cooperativa de productores que había mostrado interés en las naranjas de la propiedad para distribución regional. La casa olía a pintura nueva y madera vieja, una combinación que Sofía había aprendido a amar porque era exactamente lo que ese lugar era, pasado y presente juntos, sin que uno borrara al otro. Ella pensó en don Arturo, en aquel hombre joven de la foto en blanco y negro, con los brazos abiertos, en medio de los naranjos que había plantado con sus propias manos. En aquel hombre viejo y callado que la familia ignoraba en las reuniones de Navidad, que se quedaba en un rincón mirando el patio mientras todos hablaban más fuerte, que había elegido una tarde junto a la ventana con una niña de 13 años como prueba suficiente de que ella era el suelo adecuado para lo que había pasado la vida entera sembrando. Él había visto en ella algo que ella misma tardó en ver, la capacidad de quedarse cuando las cosas se ponían difíciles, de esperar sin desfallecer, de dejar que las cosas se revelaran en su propio tiempo sin intentar forzar el paso. Y le había dejado no solo la tierra, le había dejado lo que la tierra enseña. «Doña Esperanza», dijo ella, «hija mía, ¿cree usted que él sabía que iba a hacer todo esto? ¿Que iba a llegar hasta aquí?» La anciana tomó un sorbo lento del café y se quedó mirando los naranjos por un momento. El sol se estaba poniendo, tiñendo las frutas de naranja vivo y el suelo de sombras largas. «Arturo nunca hacía las cosas por casualidad», dijo ella, finalmente. «Todo lo que sembró, lo sembró porque conocía el suelo antes. Sabía lo que cada tierra podía dar si se cuidaba bien». Ella la miró. «Y tú eras el suelo adecuado. Él lo supo desde aquella tarde de Navidad. Solo necesitaba esperar que tú también lo supieras». Mateo subió del naranjal en ese momento, guardando el celular en el bolsillo con el rostro relajado de quien ha terminado bien el día. «La cooperativa quiere visitar la propiedad la próxima semana», dijo llegando a la terraza. «Dime el día», dijo Sofía. Él se recargó en la barandilla de la terraza y se quedó mirando el naranjal junto con ella. Había algo en ese cuadro que ella quiso guardar. Los árboles cargados de fruta que un hombre había plantado con sus propias manos décadas atrás. La casa remodelada, pero aún reconocible como la misma casa de la foto en blanco y negro. La anciana de cabellos blancos en la mecedora, que era la memoria viva de todo lo que había sucedido allí. Y ella misma, de pie en el lugar que había sido elegido para ella, antes de que ella supiera que necesitaba ser elegido. Había un secreto guardado en esa tierra, y él la había hecho libre. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia. Deja en los comentarios desde dónde nos ves y qué sentiste con la travesía de Sofía. ¿Tomó Arturo la decisión correcta al elegirla? Queremos mucho leer tu opinión. No olvides el like y suscribirte al canal.